propuesta, que apareció en mí como una inquietud brutal, o la llevaba adelante o me moría, porque tuve una claridad total acerca de lo que tenía que hacer, y que era, digamos, configurar una propuesta que estuviera nutrida de inquietudes muy profundas que yo he tenido desde chica, ¿no? Y básicamente, si las tengo que sintetizar, diría que sería el vínculo entre el espíritu humano y la totalidad no dividida. Para llegar con una obra a esa síntesis, desarrollé lo que ahora vamos a ver. Este videíto es un videíto que tiene es muy breve, y ahí sintetiza bastante bien, digamos, los parámetros desde los cuales trabajo. ¿Qué hacemos con el arte cuando en nombre del bienestar y del progreso los poderes hegemónicos de turno destrozan y contaminan la tierra, el aire y el agua, mutilan cuerpos y espíritus humanos, manipulan cerebros, corazones e inteligencias? ¿Qué hacemos con el arte? Necesitamos crear lenguajes que despierten e integren cerebros y corazones. Desde mi lugar propongo, con toda mi energía, ampliar la mirada, sentir qué se siente, transponer culturas, volver al origen, ser el universo, repensar el mundo. Esta propuesta de retroprogresar al origen fue lo que a mí me motivó en su momento para decir, todo esto que está lo tenemos que cambiar. ¿Cómo? No cambiando figuritas, sino volviendo más atrás. Y voy a ir más atrás, voy a ir más atrás, voy a ir más atrás hasta que me encuentro con un origen, la posibilidad de otro origen, y cambiar en ese lugar esa perspectiva que terminó siendo una perspectiva monofocal, instalada desde el Renacimiento y mucho antes también, y que ahora ya esa perspectiva casi diría que queda representada en una serie de elementos, de situaciones, y hoy por hoy en el ¿cómo se llama esta cosita que todo? El teléfono y todo. Es decir, la representación siempre para mí fue un campo a diluir. Entiéndanme, por favor, para poder renovar esa mirada. Es decir, no es el camino de cambiar figuritas ni cambiar el campo simbólico, es el camino de volver al origen y acá, adentro del corazón humano, hacer un bypass y decir, bueno, le doy a la sensibilidad el carácter de gran posibilitador de cambiar el mundo. A la sensibilidad, no a la razón. La razón está, funciona, bien o mal funciona, pero la sensibilidad no tiene prensa. Y ustedes acá en este grupo lo saben muy bien. ¿Cuánto cuesta a veces hablar de esto? Porque parece que uno es light o está ahí nomás. Y no, seamos sensibles, por favor. Porque la sensibilidad es un instrumento que tenemos todos los seres humanos que nos permite avanzar y trabajar directamente en el contexto y en la comunicación con el otro a nivel de ponerle la mano en el corazón, ¿no? Todo esto que mueve al arte núbico queda plasmado en las obras, pero no queda plasmado en las obras, queda plasmado en la gente. Yo lo que armo son campos de estimulación sensorial, donde no existen una serie de factores que son los que habitualmente manejan nuestro sistema de pensamiento. Recorrí lo que siento por mi experiencia es el interior de un corazón. No hice más que ver lo que en un corazón abierto se puede ver, cómo se siente la respiración en el individuo, cómo se siente el bombeo cardíaco, cómo se siente la diástoles y las sístoles, cómo es el bombeo de nuestra sangre en el cuerpo. Termino de pasar
de la manera más insólita por adentro de mi corazón. Lo sentí, lo viví y invito a quienes lo puedan hacer, que lo recorran y que se den cuenta cómo es su corazón por dentro. Es una sensación rarísima con este corazón latiendo y es como si te transportara dentro tuyo. Es una síntesis que no pasa por la dialéctica habitual. Estos son otros elementos que respiran y se elevan. Todas estas obras son de carácter netamente orgánico. Yo no trabajo con estructuras adicionales y nada que tenga que ver con el cubo o con las representaciones planas. O con las estructuras reduccionistas. La propuesta núbica es un arte de vínculo y no de objetos. Claramente se diferencia del mundo, también hago objetos, también hago todo eso, pero esta propuesta es netamente vincular y trata de establecer un vínculo sintético, como me lo dijo Pierre Restany a partir de varias charlas que tuvimos con él cuando venía a Buenos Aires, pues falleció. Él me decía que es un vínculo sintético entre la sensibilidad y el mundo mental, porque entra en el conocimiento a partir de la sensibilidad, no entra a partir de la inclusión de datos aportados por otro. Es develador de la propia capacidad del participante en relación con el estímulo que yo le produzco, o que produce la obra. Las obras son espaciales y uno se mete dentro de ellas con el espejo. Yo he traído acá para dejarles un espejo al consejo, un espejo como este, que uno lo apuesta al techo. Por ejemplo, yo acá estoy con ustedes, estamos en esta situación espacial, agarro el espejo y estoy transitando, si caminara en este momento, un plano. O sea, eso al revés. Esa situación llegó como producto de una investigación muy profunda que yo hice en el año 80, a partir, como les decía en un comienzo, de muchas inquietudes que tenía de chica. Una de ellas, por ejemplo, que la tengo muy grabada, es el día que me enteré que la Tierra se vendía. Yo no me cabía acá la dualidad, o las dos cosas juntas, y que la Tierra se podía vender. No me cabía. Casi me muero el día que me enteré. Tenía como unos 9 años, era bastante grande. Las inquietudes fueron muy profundas y no tenían nada que ver con lo que yo había hecho. Me peleé con la cerámica, puedo decir, a muerte. Y un buen día dije, la pucha, lo que aprendí de la cerámica. 24 años hice cerámica. Y la cerámica me enseñó lo que es un proceso alquímico de transformación. Y un proceso alquímico de transformación aplicado a la cerámica, o leído desde la cerámica, es un trabajo con los 4 elementos. No es un trabajo con otras situaciones o con otros materiales agregados. Son los 4 elementos puros. Cualquier persona en el medio del campo y tiene cómo prender un fuego y puede hacer cerámica. No se necesita ninguna otra cosa. Y encontré una analogía enorme entre eso y lo que estaba haciendo o lo que quería hacer. Y bueno, y ahí fue saliendo toda esta propuesta que trabaja con los aspectos más elementales de la creatividad.
en busca de una síntesis diferente, una síntesis que termina en una ampliación de la conciencia. El patrón racional que nosotros tenemos dentro nuestro para comprender el mundo es el cubo. Son las 3 dimensiones que provienen de la matemática desde Euclides y siguen vigentes hoy como para manejarnos nuestro potencial de la mirada a partir de que ese cubo se instala en el Renacimiento para llevar la naturaleza al plano. ¿Cómo podemos dar un salto sustancial en la creatividad humana? ¿Quién se le ocurre? Algo curvo. Algo curvo, por lo pronto. Algo blando. Algo orgánico. Abandonar esos patrones rígidos que nos han llevado a la representación. La representación es mortal para esto, porque la representación queda, la foto no es la persona, el ícono no es Dios y el dinero no es el bienestar, ¿no? La representación de eso es un factor de detenimiento del proceso creativo natural y evolutivo, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque marca una estructura a través de la cual se aprende a aplanar el mundo. Para poder llevar la imagen de toda esta realidad que está acá a un plano, tengo que poner un solo punto de vista. Si eso no es sometimiento de la mirada, el sometimiento, ¿dónde está? Bueno, entonces yo desarmé el cubo ese. ¿Cómo lo desarmé? Yo tenía un cubo y yo quería no tener un cubo. ¿Cómo lo desarmé? Porque quería ir atrás de ese cubo, a ver qué había y llegar a ese punto primordial que les dije en un comienzo. ¿Eso quedó claro? Si yo quería volver a un punto cero. Bueno, entonces desarmé, pero ahí tenía todo armadito, estaba bien, una cultura con todo ahí puesta para que ese cubo cobrara valor. Entonces yo lo desarmo. Entonces lo desarmé, ¿y con qué me quedé? Con planos. Sigo desarmando. Desarmo el plano y ¿con qué me quedo? Con líneas. Bueno, eso es lo que yo elegí, podría haber elegido otra cosa. Desarmo las líneas y me quedo con puntos. Y digo, acá está la cosa. Ese punto soy yo. A ese punto tenemos que volver en cada uno para poder cambiar radicalmente la mirada y elegir otra cosa. Ese punto soy yo. Entonces, bueno, yo con ese punto, ¿qué hago? Soy yo y le di movimiento. Le di movimiento. Empecé a darme cuenta que ese punto podía moverse, podía hacer cosas, se podía tirar al piso, podía treparse una escalera, podía mirar de aquí para abajo, Ese punto era libre, no tenía ningún parámetro que lo condicionara. Cuando concientizo eso, digo, bueno, ahora lo tengo que convertir en línea, pero ya no era una línea recta. Era una línea como, ¿puedo mover esto? No, una piolita era. En lugar de una línea recta, era la análoga desde el otro hemisferio cerebral. O sea, yo estaba desarmando una estructura hiperracional para crear una estructura análoga pero sensible. Entonces, en lugar de la línea recta, dije, tengo una piolita. En un momento digo, bueno, el equivalente al plano, ¿cuál es? Era un trapo, una tela. Blandita, sí. Ay, te estoy haciendo el lío, ¿no? No, está todo bien. Está. El plano era una tela. Entonces ahí empecé a darme cuenta que había un camino para mi inquietud que no era para nada esotérico, por otro lado, era re práctico, metía el cuerpo con todo.
agarraba las telas y empecé a jugar con las telas, las colgaba, las ponía en el piso, las estiraba, en fin, hacía una serie de cosas con las telas que, bueno, largas tardes de taller y días, mañana, dormía a veces en el taller. En un momento colgué una tela y la dejé colgada. Las telas eran leves porque correspondían a la sensibilidad medio blandita. Las telas las podía estirar, las telas las podía jugar, manipular en el mejor de los sentidos. No tenía nada que ver con lo que me ofreció un papel rígido, nada que ver. Entonces, esas telas estaban colgadas, el taller estaba cubierto de telas por todos lados, además las trabajaba, las pintaba, las metía dentro de los tachos de pintura, las escurría, las trabajaba, las quedaban con tensiones, con densidades, todavía tengo algunas. Y bueno, siempre mi inquietud seguía trabajando, dando vuelta. Un día estaba pintando y me había puesto un espejo ahí atrás, porque sí, estaba pintando, pero el espejo estaba un poco lejos. Entonces, yo al mirar el espejo veía la obra sin tener que alejarme mucho. En un momento hago una rayita en la pintura, como si fuera una rayita, una línea. Estaba sobre el plano. Y entonces digo, bueno, ahora, ¿cómo lo paso al otro bando? Y le colgué una piolita, que era el equivalente a la línea. Y ahí esa la podía mover. Y la empecé a mirar en el espejo. Cuando vi en el espejo, lo que me dio esa piolita en el espejo fue la libertad de mi mirada, de mirar cómo se cantara. Pues yo la piolita la podía mirar y después la podía poner para abajo, para arriba. En cambio, la que estaba pintada estaba siempre igual. Plana, totalmente... Bueno, si la cambiaba el sentido de la obra. Ojo, habiéndole otorgado ya una determinación como espacio en ese cuadro, que ni me acuerdo cuál era el cuadro, ya ahí estaba. Si la cambiaba, cambiaba el relato, digamos. Y ahí empecé a jugar con el espejo. Agarré un espejo chico, empecé a recorrer espejo por todos lados, y un día paso por abajo de las telas que estaban colgadas, porque mi inquietud era quitar la gravedad, porque si quitaba la gravedad desarmaba ese cubo. ¿Se entiende? No tenía cabida, no había una dimensión más para el cubo. El cubo son 3 dimensiones, y la gravedad pertenece a otro campo dimensional. Y pasando con el espejo debajo de las telas, dije, saqué la gravedad. Lo que cae por gravitación se vuelve ingrávido en el espejo. Bueno, a partir de ahí, esto es la Bienal de San Pablo, año 83. Esto es un fotomontaje, se darán cuenta. Estos también. Pero todo cae por gravitación y todo se vuelve ingrávido. Consecuentemente, se crea una imagen virtual. ¿Qué es lo que pasa entre lo real y lo virtual? Uno tiene materia y el otro es nada más que energía. Física cuántica. Entonces yo no me daba cuenta y que estaba haciendo eso. Los teóricos no saben qué hablar de esto, porque es otra historia. Es un campo de la sensibilidad, no es un campo, pero es un campo del arte también. Es decir, sin el lenguaje del arte, yo jamás hubiese podido hacer esto, cumplir con esa inquietud de quitar la gravedad, de desarmar las estructuras dualistas, o las dualistas antagónicas por lo menos, y sí usar la dualidad complementaria, que va para un lado, va para el otro, y se mantiene una unidad, digamos, naturalmente, ¿no? Esto fue fantástico, esto lo pongo siempre porque el día que lo leí yo lo aplaudí, no sé quién lo escribió. Todos esos que están conmigo son comentarios de la gente. Ahora, si ustedes... Bueno,
esto es una aventura que tiene un sentido práctico o un origen muy claro, que es el que les conté como pude, pero es muy clara la búsqueda, muy clara. Lo que pasa es que está totalmente fuera de las búsquedas, digamos, en el mundo del arte. El mundo del arte siempre trabaja con la historia. En realidad necesitamos crear lenguajes, ¿no? Lenguajes potentes, lenguajes que la gente los asuma, que los desarrolle, que los haga propios, que con ese lenguaje diga su propia cosa. Yo no le tengo que enseñar al otro lo que tiene que decir, lo tengo que estimular para que el otro diga lo que pasa por su corazón, habilitar ese espacio y darle el permiso para eso. Esto es un arte de permiso. Hicimos ese cierre y empecé a trabajar con los 4 elementos. Había un rescoldo ahí en el medio. Cuando convoqué el fuego, el rescoldo se prendió. Había una energía ahí, porque toda la gente había ido por la meditación, la búsqueda de esa propuesta. Cuando nombré el agua, yo vi, no, creer o reventar. Bueno, el aire lo respirábamos y la tierra la pisábamos. Este es el proyecto Agapaz, que lo hicimos también en el 90. Juntamos tierras con la Fundación Libre, juntamos tierras de todas las provincias y se juntaron las tierras y después se les devolvió a cada provincia un cacharro con la tierra de mezcla de todas las provincias. Esto lo hice en La Plata. Bueno, esto fue en Brasil, esto fue en la Luna, que di muchos seminarios de posgrado. Acá, por ejemplo, en lugar de trabajar las estructuras, partiendo de una estructura que tiene en la cabeza, creamos estructuras. Esta clase fue en la Universidad de Belgrano hace mucho. Los marcos, este es el marco clásico desde el cual uno mira. Entonces sería otro marco que además es auditivo, porque uno suena. Es decir, hay que cambiarla. Las cosas que tenemos organizadas en la cabeza se las puede cambiar y mirar desde otro punto de vista. Esto es mi estudio, donde doy seminarios, donde doy talleres y distintas cosas. Todo esto son mis 37 años de trabajo. Espero poder terminar lo que estoy haciendo, terminar de escribir lo que estoy escribiendo y que esto realmente siga, sobre todo en las áreas educativas, porque además es muy divertido hacerlo, muy divertido. No hay que aprender nada más que escucharse uno mismo y moverse en el espacio con la dirección que uno tenga ganas. Y una de las cosas que primero les hago hacer a la gente cuando vienen grupos duros así, les pongo la marcha de San Lorenzo, sí, o una marcha militar más potente todavía, los hago marchar, ta, 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 con el ojo puesta en la cabeza del otro, derecho, 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 un buen rato, y después pongo una obra de Smetana en Moldava y les doy unas telas. Entonces todo se vuelve blando, blando pero arquitectónicamente sustancial, no blando cualquier cosa. Entonces ahí eso que era rigidez pura se pasa a un campo de la sensibilidad, y ese campo de la sensibilidad es el que cada uno puede desplegar dentro de sus propias capacidades sensibles.
Y seguramente, y yo también, tenemos un montón de cosas que abandonar porque lo que tenemos es demasiada carga. Me acuerdo un poeta muy amigo, después nos hicimos muy amigos, me decía, y es Mireya, ¿y quién dijo eso? Yo lo dije. ¿Pero quién lo dijo? Yo me mandaba de estas cosas. Yo. Si yo lo siento así, ¿por qué no lo voy a decir? ¿No? ¿Por qué uno tiene que decir qué lindo a lo que todos dicen que es lindo? O qué feo a lo que todos dicen que es feo. Creo que la libertad es el paso cero. Pero para llegar a la libertad a veces es un poco difícil. Entonces, ese camino de ir decodificando, de desarmando la estructura que nos tiene aprisionados, como yo estaba metida ahí dentro del cubo, ¿me vieron? ¿En esa foto? Bueno, en ese momento todavía no lo tenía tan claro. O sea, que salió antes que lo que yo le hubiera podido pensar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sale cuando uno estimula? El tema es estimular. Entonces, si yo estimulo, el otro adquiere libertad. Ahora, si yo le digo, tenés que hacer esto o esto otro, hace, aprende y, bueno, puede ser un buen maestro de eso, pero no le pasa por adentro. Tenemos este mundo que tenemos a partir de las ideas que creamos, que hemos creado. El arte núbico trabaja en los lenguajes de síntesis que sin palabras y sin recurrir a la memoria provoca potencia y contiene la creatividad para activar el darse cuenta. Siempre hemos mirado objetos, es hora de mirar espacios. Espacios, espacios dentro, espacios fuera, espacios dentro de espacios. Espacios que nacen, despliegan y florecen, despertando la conciencia en la totalidad no dividida. El punto último de todo lo que hago es entrar en la conciencia de la totalidad no dividida.